Quiero invitarles a que pongamos mucha atención. Si usted pone atención, usted que me está mirando por Facebook, por YouTube o por Majestad Televisión acá en Estados Unidos, como usted puede ver, detrás mío hay la imagen, o existe, se mira la imagen de un hombre, el cual está delante de un tesoro. O sea, se puede descubrir a una persona que está descubriendo un gran tesoro. Se puede observar, se puede mirar cuánta alegría, cuánta sorpresa hay en el rostro de esa persona. Acuérdese, siempre que pueda, le voy a poner una imagen que nos ayude a entender mejor el mensaje que yo quiero traerle de parte de Dios. Así es que comienzo haciéndole saber cuál es el título del mensaje que nos ocupa en este día. Y el título del mensaje en este día, hermano, hermana, ponga mucha atención, porque aunque parece muy simple, tiene un gran significado. Y el mensaje de este día lo he titulado Cosas maravillosas que pocos cristianos conocen. Oiga, cosas maravillosas que pocos cristianos conocen. De antemano, quiero una vez más hacerles esta aclaración, porque seguramente que con cada título del mensaje que yo les doy, que yo les comparto, es decir, tengo la seguridad que muchos hermanos y muchas hermanas se sorprenden cuando les doy a conocer el título del mensaje o cómo he llamado el mensaje del día, porque yo sé, estoy consciente que cada mensaje que les doy es un mensaje muy especial y que en los últimos años Dios me ha permitido descubrir cosas maravillosas y a la misma vez busco compartírselas de la misma manera como yo las recibo de parte de Dios. Porque creo sinceramente que si yo siento que Dios me ha revelado algo, no es para que lo guarde, no es para que lo tenga conmigo nada más. Creo firmemente que si Dios me revela algo es con el propósito que yo les comparta a ustedes esa misma revelación. De manera que no es por orgullo ni por vanidad que yo nombro los mensajes o les pongo títulos, sino que es porque quiero llamar su atención para que usted se dé cuenta lo que Dios está haciendo por nosotros y sobre todo en estos tiempos que ya se están tornando muy terribles, en estos tiempos que ya nos han alcanzado los últimos días profetizados por el Espíritu Santo a través de los apóstoles del Señor. Así es que una vez más le invito a que le dé una miradita a la imagen que está detrás mío. Y para los hermanos que solamente me están escuchando a través de una radio, quiero que sepan que detrás mío, en el campo,
aparece un hombre de rodillas que se mira que acaba de abrir un cofre que descubrió y se ve el brillo de lo que contiene el cofre dentro de él. Y él está con una cara de sorpresa tremenda. Y el título del mensaje el día de hoy es Cosas maravillosas que pocos cristianos conocen. Ahora, yo quiero invitarle, porque siento, oiga bien, a la misma vez que sé que Dios me revela cosas maravillosas, también siento de parte de Dios que ya entramos a un tiempo cuando Satanás, por lo que está haciendo en el mundo, de cierta manera está apagando la luz espiritual, de manera que muchos cristianos están comenzando a tener problemas para ver con claridad las cosas de Dios. Así es que, hermano, hermana, no me estoy tratando de poner en un lugar muy especial por mí mismo, para que usted ponga su atención en mí. Pero quiero decirle, por la gracia de Dios, me siento con una libertad maravillosa de parte de Él. Siento que estoy en victoria. Siento que tengo la claridad suficiente para descubrir cómo Satanás está trabajando en el mundo. Y siento que si hay hermanos y hermanas que consideran que el hermano Rodríguez está buscando a Dios, a medida que vayamos adentrándonos en estos temas, me darán la razón y dirán, ciertamente el Señor le está revelando cosas maravillosas al hermano Rodríguez. Quiero invitarle para que descubramos algo muy especial. Vamos a descubrir qué es lo que promete Dios a todo aquel hombre o mujer que crea en Cristo. Quiero invitarle a que descubramos, como ya lo digo en el título del mensaje, cosas maravillosas que muy pocos cristianos conocen. Y cuando le digo que hay cosas maravillosas que pocos cristianos conocen, ¿verdad que se oye mal? ¿Verdad que cualquiera podría decir, eso no puede ser? Porque ¿cómo el hermano Rodríguez puede decir que hay cosas de lo más glorioso de parte de Dios y que es lo que menos se conoce? Pues una vez más, mi hermano, mi hermana, le quiero decir que esa es una tremenda realidad. Y una vez más, le digo que una de las formas como Satanás más engaña al pueblo que se rinde a Dios es haciéndole creer que va por buen camino. Es buscando darle otra dirección a la palabra de Dios. Acuérdese que Dios les había dicho algo muy importante a Adán y a Eva. No coman del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él coman morirán. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Que iban a caer fulminados, muertos físicamente? No. Dios les estaba diciendo, si ustedes obedecen lo que yo les digo, tendrán siempre mi presencia, mi comunicación,
recibirán con claridad cuál es mi voluntad y la podrán hacer porque confiarán en mí. Pero si de pronto ustedes no ponen atención y no hacen lo que yo les digo, terminarán desconectados en lo espiritual de mí y terminarán haciendo su propia voluntad. Y si ustedes terminan haciendo su propia voluntad, van a terminar mal y van a terminar en el mismo lugar donde va a estar Satanás. Hermanos, poco a poco me voy a ir metiendo en esos temas, pero por hoy les quiero invitar a que pongamos atención a la palabra de Dios. En pocas palabras, y esto se lo he dicho varias veces ya en estos últimos años, ¿sabía usted, hermano, hermana, que Dios espera que hagamos su voluntad? ¿Te acuerdas lo que el Señor dijo por allá en Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Él es, fíjate bien, Él es el que estará en el reino de los cielos. Entonces, Dios espera que nosotros hagamos su voluntad. Pero primeramente hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y nadie puede conocer la voluntad de Dios a menos que esa persona esté llena del Espíritu Santo. Eso usted lo puede descubrir por allá en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Que nosotros necesitamos entregarnos plenamente al Espíritu Santo para poder conocer la voluntad de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios por el Espíritu, tenemos que consagrarnos al Espíritu Santo, entregarnos plenamente al Espíritu Santo, para que no nosotros, sino el Espíritu Santo a través de nosotros haga la voluntad de Dios. Nosotros solamente prestando todo nuestro ser, consagrando todo nuestro ser al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo muestre a través de nosotros la voluntad de Dios cumplida. Hermanos, hermanas, una vez más les digo, hay una gran cantidad de cristianos los cuales están viviendo una vida de religión nada más, una vida religiosa nada más, exactamente como la vivían los fariseos, los saduceos, los escribas, el pueblo israelita, que creyendo hacer la voluntad de Dios estaban viviendo una tradición. Se estaban rigiendo nada más por normas y reglas y buscando ellos, de ellos mismos, hacer la voluntad de Dios. Y es necesario descubrir que en el nuevo pacto, en el nuevo trato con Dios, un día les voy a hablar acerca de lo que es el nuevo pacto, porque acuérdese, cuando Cristo estaba con sus discípulos allá en la última cena, comenzó a prepararlos y también les habló acerca de su sacrificio. Y dijo, cuando habló de su muerte y su resurrección, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Hermano, hermana, ahora estamos viviendo bajo el nuevo pacto, bajo el nuevo convenio, bajo el nuevo tratado, bajo la nueva oportunidad que no podía traer la ley,
porque la ley no fue dada para salvar a nadie. La ley fue dada para llevar al ser humano a Cristo Jesús. Eso lo vamos a meditar en otra oportunidad. Grábese una vez más la imagen que tengo detrás mío. La imagen de un hombre asombrado, habiendo descubierto un gran tesoro en medio de un campo. Y el tema de hoy se titula Cosas maravillosas que pocos cristianos conocen. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿me puede hacer una aclaración más acerca del tema? Porque está haciendo usted las cosas medio misteriosas, como que no son reales. Esa es una realidad, mi hermano. Esta es una realidad, mi hermana. ¿Qué pensaría usted si le muestro por la palabra de Dios que desde el momento que usted y yo creemos en Cristo, tenemos la libertad, fíjese bien, de ya no ofender a Dios más? Y que en lugar de seguir ofendiendo a Dios como lo hacíamos antes, desde el momento que creímos en Cristo, podemos hacer la voluntad de Dios a plenitud, total. Alguien pueda decir, eso no puede ser. Pues sí puede ser. Está en las Sagradas Escrituras. Y está precisamente aquí, en esta escritura que voy a compartirle. Entonces, de acuerdo al título del mensaje, o de acuerdo a cómo nombré el tema hoy, ahí podemos descubrir esto. Porque al tema de hoy lo titulé Cosas maravillosas que pocos cristianos conocen. ¿Me creerías si te digo que muchos pastores que posiblemente han leído esta escritura, pero no la han entendido? En este día va a haber pastores sinceros que me van a mandar un recadito y van a decir, hermano Rodríguez, usted tenía razón. Yo no había entendido esa escritura. Y es que, hermano, hermana, siempre hay algo que aprender. A cada día yo aprendo algo nuevo. Leamos entonces lo que dice la Sagrada Escritura en la primera parte de la segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Antes de empezar a leer el versículo 3, le voy a leer una inscripción en letra negra que está antes de que se empiece a leer la escritura. Ahí en la parte superior, antes de empezar a leer el verso 3, en mi Biblia, en la Biblia Reina Valera, aparece una inscripción, una frase en letra negra que dice, partícipes de la naturaleza divina. Ese es otro tema maravilloso y profundo que vamos a tocar en estos días, pero voy por partes, porque por eso a veces la gente no entiende, porque tocamos un tema y lo vemos desde varios ángulos con diferentes cosas, y hay veces que la gente se pierde y ya no entiende ni una cosa ni otra. Así es que nos vamos a centrar en una sola parte, pero quiero que se dé cuenta que ahí
en mi Biblia, en la Biblia Reina Valera, antes de empezar a leer el versículo 3, hay una frase en letra negra que dice, partícipes de la naturaleza divina. ¿Sabes lo que quiere decir eso, hermano, hermana? No estoy haciendo preguntas capciosas, es decir, yo jamás hago preguntas buscando avergonzar a los oyentes. Les hago una pregunta sincera. ¿Sabes lo que significan esas palabras? Si no lo sabes, te lo voy a compartir. Ahí dice, partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir? Que una persona común como todas las demás, al creer en Cristo Jesús, fíjate bien, Dios la hace participante de su naturaleza divina. Que después de creer en Cristo, ya tú tienes la naturaleza de Dios en ti. Y no tienes una parte de la naturaleza de Dios. Tienes todo lo que tú quieras tener. Luego voy a hablarte acerca de eso. Grábate esas palabras que te dije. Pero ahí está muy claro. Participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, ya no son solamente lo que eran. Mundanos, pecadores, candidatos para el infierno, para la condenación eterna. Ya rumbo a la condenación eterna. Ahora ya no son eso. Ahora son seres humanos. Todavía siguen con una naturaleza pecaminosa en ustedes, pero ahora también son participantes de la naturaleza divina de Dios. Y es esa naturaleza divina de Dios la que le hace guerra a la naturaleza pecaminosa que sembró Satanás en nosotros. Pero otro día le voy a seguir con este tema que está maravilloso. Mire lo que dice ahí al principio del versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ahí me detengo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Te lo voy a leer una vez más. Pon mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sabes qué quiere decir esa parte? Todas las cosas o todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida piadosa o agradable a Dios, ya nos han sido entregadas cuando tuvimos el conocimiento de Cristo Jesús. Así de sencillo. Me voy a ir muy despacio, porque como te digo, necesitamos conocer estas realidades espirituales que son tesoros brillando delante de nosotros cuando tenemos la revelación de esa escritura. ¿Qué es lo que podemos descubrir con esta parte del versículo 3 de la segunda de Pedro capítulo 1? Que desde el momento que nosotros nos unimos con Cristo, podemos vivir haciendo la plena voluntad de Dios. Y puede ser que haya hermanos que digan, hermano Rodríguez, eso es imposible. Usted no puede contradecir la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dice, no el apóstol Pedro, sino el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, esta verdad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Dios. Oiga,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, cuando nosotros tuvimos el conocimiento de Cristo, cuando Dios nos hizo uno en Cristo Jesús, debimos habernos dado cuenta de que podíamos hacer la voluntad de Dios. Pero grábese esto, aquí está la gran diferencia entre lo que es religiosidad y entre lo que es la verdadera vida cristiana o la vida por el Espíritu Santo. Yo he escuchado a muchísimos predicadores hablar acerca de la segunda de Corintios 5:17. ¿Te acuerdas de segunda de Corintios 5:17? Allá donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tú escuchas a muchos predicadores desesperados, gritándole al pueblo que ya dejen de ser carnales, que ya deben de ser espirituales. Porque dicen, el apóstol Pablo enseña aquí que todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Pero piensan que es una persona diferente, que ya no es la misma persona. Que si ayer actuaba de cierta manera, hoy que ya conoce a Cristo, tiene que actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí está el problema y aquí está el peligro. Porque le hacen creer a las personas que al creer en Cristo, Dios puso en ellos ciertas virtudes y les cambió la vida carnal por una vida espiritual, y que ellos ya tienen que hacer las cosas que agradan a Dios. Grábese esto, que ellos ya tienen que hacer las cosas que agradan a Dios. Y el problema tremendo está en que se llega a creer que nosotros, los seres humanos, los hombres y mujeres que tenemos una naturaleza pecaminosa o un principio de pecado en nosotros, y que está ya, ciertamente está controlado por la presencia del Espíritu Santo. Pero si nosotros ignoramos la presencia del Espíritu Santo, aquella naturaleza pecaminosa se hace más fuerte. Y eso es lo que muchos hermanos no saben. Entonces, aquí podemos ver lo que dice la palabra de Dios, y grábese esto, y solamente esto vamos a tocar en este día. Que en Cristo Jesús hemos recibido todo lo necesario para vivir una vida agradable a Dios al 100%. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, yo ya creí en Cristo y creí con todo mi corazón. ¿Por qué no vivo una vida agradable a Dios a plenitud? ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque no le han enseñado correctamente. Porque le enseñaron que cuando vino Cristo a usted ya era una persona diferente, y que Dios le llenó, le atavió de virtudes para que usted pusiera en obra esas virtudes cuando usted considerara que era necesario. Eso es independizarlo de Dios. Eso es separarlo de Dios. Eso es divorciarlo de Cristo. Oiga bien, yo siempre les digo, el ser santos, el ser nuevas criaturas, no es que nosotros éramos malos y ahora somos buenos. El ser nuevas criaturas, si tú ves en la Biblia,
Allá en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Aquellos que creen que Cristo murió y resucitó, aquellos que se entregan a Cristo. Cuando hay esa entrega verdadera, uno se convierte en hijo de Dios. Y por allá en Romanos capítulo 8, versículo 16, habla de la llegada del Espíritu Santo a nosotros, acá dentro de nosotros. Y dice: el Espíritu mismo le da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Te das cuenta? El ser nueva criatura no es que ayer era malo y hoy soy bueno. El ser nueva criatura es que ayer era malo, creí en Cristo Jesús, y al creer en Cristo Jesús, mis pecados fueron perdonados, el pecado fue removido, y el Espíritu Santo pudo entrar a esta vida a donde no podía entrar porque el pecado no le permitía. De parte del mismo Dios, por medio del sacrificio de Cristo, remueve el pecado para que el Espíritu Santo o el mismo Dios Espíritu pueda morar en nosotros. Y la presencia, la llegada, el resplandor del Espíritu Santo en nosotros es la novedad. Ojalá que me entiendas. Cuando se habla de la nueva criatura, es que somos una criatura iluminada por el Espíritu Santo. No es que de pronto, como por arte de magia, nosotros que éramos oscuridad resplandecemos solo por creer en Cristo, que allá creímos en Cristo y aquí resplandecemos que Cristo está en su lugar y que nosotros acá resplandecemos y que resplandecemos con las virtudes de Dios y que caminamos como personas nuevas y diferentes. No, hermano. Es la presencia del Espíritu Santo, el brillo de la gloria de Dios lo que nos ilumina, y es la presencia del Espíritu Santo lo que hace la novedad de vida. En otras palabras, hablar de la nueva criatura es hablar de la criatura iluminada con la gloria de Dios porque creyó en Cristo y así hizo posible que viniera a ella o a él el Espíritu Santo. Entonces, si venimos a ver lo que estamos examinando hoy, que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al principio, donde dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Grábese esto, eso quiere decir, todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida agradable a Dios, ya las tenemos. Pero no dice, hermano Rodríguez, que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Así es. Es que cuando tú crees en Cristo, te haces uno desde tu mismo espíritu. Así dice en la primera de Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando tú te unes con Cristo, no te unes nada más por la tradición, no te unes nada más por la historia, te unes en espíritu. Tu espíritu y el espíritu de Cristo quedan unidos, y el espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Así es que en el momento que tú crees en Cristo, eres uno con Cristo en espíritu. Si tienes ese conocimiento, ahí está el secreto. Si tienes ese conocimiento
de la real presencia de Cristo en ti, en espíritu y en tu mismo espíritu, entonces, al tener esa revelación, le permitimos a Cristo que Él sea el que viva su vida en nosotros, la vida que Él vivió hace más de 2000 años en esta tierra, delante de Dios, como ser humano, que esa vida la repita una vez más, la viva una vez más en nosotros. Entonces, nosotros en Cristo o por Cristo estaremos haciendo la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo, no es que la competencia provenga de mí, no es que yo sea competente, no es que yo sea capaz, es Dios el que lo hace a través de mí. Entonces grábate esto y no se nos olvide, porque hermanos, hermanas, al Señor le urge que nosotros tengamos esta revelación, hoy más que nunca. ¿Sabes por qué? Porque haz de cuenta que en los primeros años del cristianismo estaba amaneciendo un nuevo día. Y poco a poco comenzó a iluminar hasta llegar al máximo de esplendor el día. Pero a medida que han pasado los años y hemos llegado a este tiempo, ya nos estamos encontrando donde ya el sol está cayendo, donde ya los que no tenemos muy buena vista, esto quiere decir en lo espiritual, los que no estamos muy llenos de Dios, los que estamos tomando más tiempo para las cosas seculares que para las espirituales, ya no estamos mirando con claridad. Y déjame decirte, hermano, hermana, no hay tiempo más horrible que el tiempo que vivimos cuando por la edad comenzamos a perder la vista. Es terrible lo que sucede. Si yo te contara las experiencias que he tenido en estos últimos años, si tú no tienes mi edad y no has pasado por las experiencias, te vas a reír. Pero hay muchos hermanos y hermanas que pueden decir, amén, hermano Rodríguez, usted está en lo correcto. Han sido varias ocasiones cuando yo he tenido que bajar algunas escaleras, cuando todavía no está tan oscuro, cuando todavía se ve un poco, y eso poco que yo puedo ver es una claridad para el que tiene sus ojos bien. De manera que el que tiene sus ojos bien, aunque ya esté queriendo oscurecer, puede ver con claridad. Pero para el que ya tiene la edad que yo tengo, ya le parece que todo está oscuro, no se mira con claridad. Eso es algo tremendo en los que estamos perdiendo la vista por la edad. Y he estado bajando escalones por la pereza, lo reconozco, por la falta de cuidado, que debo encender la luz que ilumina la escalera, pero pensando que podemos hacerlo bien, no encendemos la luz. Y ya llegando al final, cuando pienso que me falta un escalón, doy el paso firme, sintiendo que voy a pisar en el piso de la casa. Y hermanos, he sentido que me voy a una profundidad y resulta que me faltaban 2 o a veces 3 escalones. Y no te imaginas el golpe que he dado allá. Como te digo, esto es un asunto como para dar risa, pero es una realidad. Y te digo, en estos momentos hemos entrado ya en un área
donde hay muchos hombres y mujeres que se han aviejado espiritualmente. Perdona que use esa expresión, pero se han aviejado espiritualmente. Y te voy a dar un ejemplo. Por mucho tiempo yo no podía ni salir a caminar porque batallaba mucho físicamente. No tenía fuerzas. Vivía con un estrés horrible que me mataba toda intención de salir a caminar. Dolores terribles en el cuerpo que me hacían estar tirado nada más y no podía salir a caminar. Por lo tanto, era muy difícil hacer cualquier cosa que necesitara de movimiento de mi cuerpo. Y llegó el día que fui a ver a una persona de esas que soban los nervios, que ajustan los nervios, y me dijo: qué bueno que vino, señor, porque tiene todas las coyunturas hechas bola ahí. Dijo: le voy a dar una ajustada y comience a caminar, comience a agacharse por ahí, comience a hacer movimientos, porque si no, usted va a quedar inválido. Y hermanos, hermanas, comencé a hacer con trabajos y en momentos muy especiales, cuando me le escapaba el estrés, comencé a hacer esos movimientos, esos ejercicios, los cuales me han ayudado para caminar mejor. Pero guárdate esto: en lo espiritual hay un montón de hermanos y hermanas inválidos ya, o los cuales andan tropezando a cada rato porque no ven con claridad. Y te digo, eso de no ver bien con claridad constantemente nos afecta. Hace unos días estaba en Texas y por no hacer las cosas con cuidado, porque yo pienso que hay un tiempo cuando tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado, o a veces ando muy cargado con ese estrés, y de pronto llegué a un lugar a comer algo y todo estaba tan rico, pero me sirvieron tanto que apenas comí la mitad, y la otra mitad dije: me la llevo mejor. Y ya tenía en mente saborearla en mi casa. Me encaminé, le pregunté a la señora si me lo podía poner para llevar. Me dijo: con mucho gusto, pásemelo. Al querérselo pasar, le pegué algo con el plato que llevaba de comida y lo tiré todo ahí. Y salí hablando con el Señor y pidiéndole ayuda y diciéndole: Señor, ayúdame a entender esta nueva etapa de mi vida, Señor, porque de pronto no tomo mis precauciones. Pero ¿para qué le cuento todo esto? Para que usted, mi hermano, mi hermana, pueda verse en lo espiritual, cómo está su condición, y que descubramos las riquezas de la palabra de Dios. Que descubramos que podemos andar, como se dice por ahí, con una visión 20/20, quiere decir una visión perfecta. Esas veces que uno tiene la edad, que puede ver las cosas con tanta claridad, que puede hacer un movimiento porque también está ágil. Cuando uno está joven, la visión es perfecta, la agilidad del cuerpo es maravillosa, y uno puede ir cayendo y mira que va a pegar sobre algo y como el gato se da vuelta y cae por allá y no se hizo nada. Ojalá que me entiendas, hermano. Ojalá que me entiendas, hermana.
Dios a través de mí está tratando de revelarte esta gloriosa verdad, que no tenemos por qué andar a tientas ni tropezando a cada rato, porque tenemos la gloria de Dios en nosotros, porque el Espíritu Santo está en toda su plenitud en nosotros, porque el Cristo glorificado está morando en nosotros, y tanto el Espíritu Santo como el Cristo glorificado están esperando nada más que nosotros, oye bien, que nosotros nos consagremos, nos entreguemos para obrar a través de nosotros, para hacer lo que nosotros no podemos. Por allá en Romanos 8:26 dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos obrar como conviene. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros. Pero grabémonos esto, porque esto es bien importante. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al principio, donde dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, nosotros recibimos la gracia de Dios, y la gracia de Dios nos acerca a Cristo, y Dios nos une en Cristo, y al unirnos Dios en Cristo, Cristo se convierte en nosotros, fíjate bien, en, vamos a decir, el que va a guiar de ahí en adelante la barca. Quisiera leerte una escritura para que pudiéramos entender mejor este tema tan maravilloso. Recuerda, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Al conocer a Cristo, ya estuvimos no capacitados, porque hay que evitar caer en el error. Porque la mayoría de cristianos miran esto como una capacitación del Espíritu Santo para que nosotros obremos por iniciativa nuestra, y eso no es así. Yo les digo, nosotros no somos más buenos porque conocemos más la palabra de Dios o conocemos más a Dios. No somos más buenos por eso. Nosotros vemos cambios en nuestra vida cuando descubrimos la realidad de la presencia del Espíritu en nosotros, o la realidad del Cristo glorificado en nosotros. ¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez? Que yo no soy bueno porque ayer creí en Cristo y ahora soy hijo de Dios. Yo veo cosas buenas a través de mis palabras o a través de mis acciones, dependiendo de cómo tomo en cuenta al Espíritu Santo que está presente en mi espíritu. Yo veo cosas buenas a medida que estoy consciente de la presencia del Cristo glorificado en mí y que le permito que Él obre a través de mí. Quiero que te des cuenta, porque la gran mayoría tiene esa idea errónea.
porque de pronto como creyó en Cristo y se hizo hijo de Dios, ahora ya él puede hacer muchas cosas como que ya Dios le dio el derecho, el poder, le capacitó para hacer algo. No es así, hermanos. Si no es el Cristo glorificado obrando a través de nosotros, como dijo el Señor Jesús allá en Juan capítulo 15, cuando habló de la vid y las ramas, dijo: yo soy el árbol de uva, ustedes son las ramas. Ustedes tienen que permanecer en mí, tienen que estar unidos a mí para que puedan dar fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Se da cuenta? Nosotros no podemos hacer nada nuevo ni bueno. Todo lo que aparezca nuevo, diferente, bueno, es obra del Cristo glorificado en nosotros, o es obra del Espíritu Santo que ahora mora en nuestro espíritu. Me gustaría leerle una escritura que se encuentra en la primera carta de Corintios capítulo 1 versículo 30. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Este tema está maravilloso, este tema está muy interesante. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Es lo mismo que le acabo de compartir. Dice así: oiga, por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿A quién se refiere cuando dice por él? Por Dios. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, no viene Cristo separado de Dios y te recibe. Es Dios manifestado en carne el que te encuentra, el que viene a buscarte y te encuentra. Y dice: por él, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús. O sea, de parte de Dios es esto, que están ustedes unidos en Cristo Jesús. Pero mire lo que dice enseguida: el cual, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué le parece? Cristo Jesús, al unirse a nosotros, nos provee, y mientras Él esté ahí, tenemos sabiduría. Entonces, de pronto, nosotros los seres humanos caemos constantemente en el error. Ay, hermano Rodríguez, ¿cómo usted es tan sabio en la palabra de Dios? Oh, gloria a Dios, sí, amén, aleluya. Porque estudio mucho, porque ayuno mucho, porque tengo tantos años en el Señor. No es así, hermanos. Andamos mal. ¿Cómo debe contestar entonces, hermano Rodríguez? Ay, hermano Rodríguez, cuánta sabiduría tiene en la palabra de Dios, cuánto conoce de las cosas espirituales. Como dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo viviendo en mí. ¿Cómo debemos contestar? Como dice aquí la palabra de Dios: por él, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. O sea, si ahora podemos decir algo que sea sabiduría divina, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Dice ahí: el cual, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. O sea, ¿somos sabios? No, el sabio es Cristo, que habla a través de nosotros. ¿Estamos bien delante de Dios? No, no porque nosotros hayamos hecho algo.
Es la fe en Cristo lo que nos justificó, lo que nos hizo aceptos delante de Dios. ¿Ahora somos diferentes? No, nosotros no. Es que al estar Cristo en nosotros y nosotros detectar esa presencia real y entregarnos a Él, entonces Él nos lleva por camino diferente. Él nos aparta del mal y del pecado. Es Cristo llevándonos, moviéndonos. Ojalá que me entiendas. Entonces, hermano, hermana, volvemos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas, oiga bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que tienen que ver con una vida agradable a Dios, con una vida que solamente Cristo pudo vivir, oiga, se nos han entregado, las tenemos a nuestra disposición. Podemos echar mano de aquello. ¿Por qué no hemos logrado cosas nuevas, cosas mejores? ¿Por qué no estamos mostrando mejor fruto? Porque no tenemos conciencia de estas realidades. Aquí se nos está revelando lo que tenemos a nuestro alcance, lo que Dios ha provisto para nosotros en Cristo Jesús. Esto es algo maravilloso. Hermano, hermana, esta escritura es una escritura muy profunda que requiere de revelación del Espíritu Santo. Porque podemos estar leyendo la Biblia y entrar a esa porción de la Sagrada Escritura y simplemente no le encontramos forma, no le entendemos con claridad y seguimos de paso, leyendo y leyendo y leyendo. Hermano, hermana, cuando yo empecé a conocer las cosas de Dios, en la iglesia donde yo me congregaba, impusieron una regla, una norma, los líderes, que había que leer tantos capítulos como pudiera el hermano o la hermana. Y el fin de semana uno tenía que reportar cuántos capítulos había leído. Y tú no te imaginas, aquellos que de pronto decían, leí 60 capítulos de la Biblia, no versículos, capítulos de la Biblia. Hermano, le hacían una fiesta tremenda a aquel hermano, a aquella hermana, porque los líderes consideraban que aquello era algo muy especial. Y yo desde mi conversión tuve de parte de Dios la revelación de que la palabra de Dios hay que entenderla, que uno recibe revelación de la palabra de Dios. Y por lo regular yo me pongo a estudiar y solamente tomo un versículo y puedo pasar 3 o 4 horas meditando en ese versículo, en muchas cosas, y termino cansándome y dejando de estudiar sin haber salido de ese versículo como lo estamos haciendo acá. Recuerda y grábate esto, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al principio. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Así de sencillo. Cuando conocimos a Cristo, conocer a Cristo es unirse con Cristo. Por allá cuando Adán y Eva tuvieron a sus primeros hijos, dice la Biblia, y conoció Adán a su mujer y tuvieron a Abel, por ejemplo.
habla de una comunión íntima. Habla de la intimidad sexual de Adán y Eva. Y acá nosotros debemos darnos una idea de la unión en el espíritu. Por eso cuando nosotros creemos en Cristo, no es solamente algo que aprendimos por ahí, una norma, un orden, solo de decir, me uní a Cristo. No, hay veces que decimos, me uní a Cristo y no sabemos lo que estamos diciendo. Te dejo con esa escritura que te mencioné hace un rato. Primera de Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, al unirnos con Cristo es una unión tan íntima, tan profunda, tan espiritual, que nuestros espíritus se entrelazan, se unen, se funden en uno. Por eso Pablo dijo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero vive desde mi espíritu. Pero hermanos, hermanas, preciosos, preciosas, ¿saben que el tiempo ya se me terminó?